Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Carolina y si tú eres emprendedor o quieres aprender un poco sobre la experiencia emprendiendo, estás en el lugar correcto. Hoy les voy a hablar de todo lo que pasé para poder hacer mi primera marca, que es Talara MX, mi marca de accesorios hechos a mano que ya les había dicho que tenía desde videos anteriores y en mi blog. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que yo subo un video. También recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como Instagram y Twitter. Recuerda también leer mis artículos en la página yosoycaroline.com. Para empezar, yo quise crear Talara MX porque yo acababa de terminar en un trabajo que fue un curso de verano y ya se me estaba terminando lo último de mi sueldo, entonces dije no me puedo quedar sin dinero. Y por diversas causas como la escuela, mis entrenamientos y muchas cosas que no me permitían buscar un trabajo de verdad, decidí que tal vez la mejor opción era crear una marca que yo misma pudiera controlar y que yo misma pudiera encontrar el tiempo para trabajar en ella. El primer paso para crear mi marca fue pensar qué vender. No hay algo en específico como de manualidades que yo sea especialista en hacer, entonces busqué en Pinterest, como siempre les digo que entren a ese lugar porque es fabuloso para inspirarte. Entonces yo entré a este sitio donde yo empecé a buscar muchísimas opciones de cosas para vender. Vi muchísimas opciones hermosas, pero muchas requerían o de mucha inversión que yo en ese momento no tenía o de materiales especiales que era muy complicado para mí conseguirlo. Mi primera opción de producto para vender fueron de esas como pulseras de hilo que luego compramos en los pueblos mágicos. Yo de verdad sentía que iba a ser la mejor idea para vender, según yo era muy fácil hacerlo, todo esto. Total que yo empecé a comprar hilos de colores, o sea, de verdad compré muchísimos hilos porque según yo esto iba a ser grande, o sea, de verdad iba a ser la mejor empresa del mundo. Yo creo que cuando lo empecé a intentar hice 3 pulseras, las peores pulseras de la vida, o sea, de verdad eran muy feas y era muy cansado, o sea, yo de verdad en una pulsera me tardé 1 semana y media en hacer y me quedó asquerosa. Empecé a dar cuenta de que esto no era nada fácil. Mis respetos a los artesanos que se la pasan haciendo esto todos los días. Aparte de que es algo muy difícil, requiere muchísima paciencia y era algo que yo no tengo, entonces pensé en otra cosa. Empecé a ver muchísimas fotos de bandanas, que son estas como diademas de tela, como tipo turbantes, algo así. Y aparte en ese momento yo estaba buscando un estilo para mí como más girly, más femenino, más como de que el collarcito, la pulserita y así. Entonces este tipo de cosas me hacía ver bien sin verme como demasiado forzada, ¿no? Entonces yo creo que por estas cosas de los algoritmos, de que en cuanto buscas algo en un sitio te empiezan a aparecer en otros, en Instagram me empezaban a aparecer cuentas de personas que vendían accesorios, anillos, de que si te ponían el gelish, que collares y todo esto. Dentro de estas cuentas me apareció una de una marca que vendía bandanas. A mí este estilo como de arreglo en el cabello se me hacía lo más bonito porque yo no acostumbro a peinarme mucho, entonces le da como un toque de que te arreglaste pero no te arreglaste. Muy sencillo todo. Entonces empecé a comunicarme con esta marca y opté por comprarle por mayoreo. Lo que me quedaba de mi sueldo anterior fue lo mismo que yo invertí para el primer pedido de mayoreo. Compré el paquete, empecé a venderlo aquí y de verdad volaron todas las bandanas. Casi todas mis amigas me compraron, o amiga de la amiga, o mis tías y así. No me duraron ni 2 semanas y ya estaba todo vendido. Cuando vi como esta respuesta, luego le pedí a la chica otro paquete por mayoreo porque pues murgía. Esto estaba teniendo como mucho éxito en mi círculo cercano. En ese momento a mí se me hizo muy buena idea que mi negocio fuera a partir del mayoreo. Cuando llegó el segundo pedido me di cuenta de que el mayoreo no era exactamente lo que me iba a funcionar todo el tiempo, porque muchísimas amigas que me estaban comprando de repente me pedían 3 bandanas del mismo color, 2 de diferente tamaño, o sea, como que ya empezaban a pedirme cosas en específico y a mí se me hacía muy tedioso estarle diciendo como no, es que me va a llegar un paquete nuevo en un mes, no, es que nada más tengo un ejemplar de este que te gustó. Me di cuenta de que estaba entrando en pánico y que esto no me estaba funcionando tanto como yo quería. Yo tenía que hacer algo al respecto. Ese algo era aprender a hacer las cosas por mí misma. Y fue un proceso súper complicado y súper chistoso porque de verdad en mi vida yo había tocado una máquina de coser. Yo las veía de lejos y decía, tienen lo suyo, están coquetas. Pero en mi vida había aprendido cómo usar una. Mucho menos sabía de diseño de modas, no sabía nada de telas, no sabía nada de hilos, o sea, de verdad nada. Pero una parte importante de cuando empiezas tus propios proyectos o tus propias marcas es que a fuerzas en algún momento tienes que salir de tu zona de
de confort porque va a haber un tema, una zona, algo o algún elemento que tú no manejes al 100 y vas a tener que aprender a hacerlo. Les voy a decir con qué maravillosa cantidad de dinero empecé yo mi marca. Con lo último que yo ahorré de mi último sueldo fue con lo que empecé esta marca y fueron mis maravillosos y benditos 700 pesos. Yo he escuchado que todo el mundo dice que si quieres empezar con un proyecto o con una marca o con un negocio tienes que tener una cantidad enorme de dinero y vengo aquí para comprobarles de que a veces no es cierto. A lo mejor 700 pesos no es poco dinero, pero tampoco es mucho. No tuve los 10,000 millones de pesos para empezar mi microempresa, tuve nada más 700 benditos pesitos. Con esos 700 fue con lo que yo empecé a comprar los paquetes por mayoreo y al final del segundo pedido por mayoreo yo recuperé estos 700 pesos. De ese dinero ocupé 500 pesos para comprarme mi primera máquina de coser. Van a decir, ¿cómo te costó 500 pesos? De verdad esa máquina ha sido la cosa más bendita del mundo, porque a pesar de que es la cosa más pequeña y más rústica del mundo, de verdad me enseñó muchísimo y le agradezco. Mide esto, o sea, lo de la palma de mi mano, no les miento. Les voy a enseñar la diferencia de esa máquina con la máquina real que ocupo en este momento. Vean esta chulada, es increíble que esta pequeñez me ayudó a empezar a saber cómo coser y todo esto. No les mentía, mide lo de mi palma de la mano. O sea, es extremadamente pequeña y no tiene mucho chiste, o sea, de verdad tiene dos botones. Tiene un solo carrete, una sola aguja, o sea, es demasiado básica, pero te agradezco por todo lo que hiciste, preciosa. Y bueno, a comparación de la que ya es en serio, pues es una Singer, es como una marca muy reconocida. Esta no la compré, me la regaló mi abuela porque descubrió que no la usaba y que me podía ser de mucha ayuda. Y pues sí, esto es lo que ha sacado adelante a la marca. Obviamente esta ya trae de que el tipo de puntada, todo esto, que si digo los nombres que yo creo que son, yo creo que me voy a equivocar porque no soy tan experta. Pero de verdad me ha sacado el negocio adelante. Me ha levantado el evento esto. Los 200 pesos restantes yo los ocupé para comprar algunas telas, para empezar a experimentar. Otra de mis ideas de producto eran distance bracelets, que son estas pulseras de juego que ocupas como con tu novio y tú tienes la parte blanca y la parte negra y es como un yin y yang y todo esto. Lo empecé a ver en muchísimas fotos y se me hizo algo súper lindo, además de que en ese momento yo iba a cumplir años con mi novio y se me hizo así como que el regalo perfecto, o sea, la cosa más simple del mundo, pero a mí se me hacía el regalo más bonito del mundo. Y coincidentemente yo me di cuenta de que un amigo vendía este tipo de pulseras y que le iba súper bien, que ya vendía por mayoreo, que vendía en localitos y todo esto. Yo le conté como mi intención de empezar a vender esto y él me dijo como, pues ok, no te preocupes, yo te presto mis fotos o sácale fotos tú al producto y dependiendo de lo que te vayan pidiendo yo te las voy dando. Y la ventaja era que él sí era de aquí del estado, entonces ya el producto no se iba a tardar tanto en llegar, iba a poder ser un poco más dinámica la cosa. Las empecé a vender, todo perfecto, no hubo ningún problema, empezó a tener como mucho boom, yo veía que las personas de verdad estaban interesadas en comprarme este producto, pero igual que con las bandanas, a la larga me di cuenta de que yo quería empezar a hacer también mis propias pulseras. Yo empecé a ver como las piedritas y empecé a conocer los nombres, los tipos de piedra, cómo combinarlo y todo esto, o sea, de verdad se me hizo algo como súper bonito, súper de señora, pero a mí me fascinaba y me di cuenta otra vez que la solución era empezar a hacer las cosas por mí misma. En este punto la empresa ya era como 100% mía porque ya todos los productos eran hechos por mí, las redes eran manejadas por mí, los diseños eran hechos por mí, entonces ya al fin la marca era 100% mía. Yo empecé mi marca en enero y fue hasta octubre que yo empecé a vender las bandanas, o sea, primero vendí las pulseras de mi amigo y después en octubre que yo ya empezaba a saber cómo hacer las bandanas, empecé a venderlo. Yo creo que mi empresa fue enteramente mía por ahí de diciembre, o sea, casi medio año después de que empecé con la marca. Empecé a ir a bazares, me llamaba mucho la atención como este concepto, yo jamás había ido a un bazar hasta que empecé a ir yo con mi marca, me llamaba mucho la atención ver así como que mi stand, todo enorme, eran días y semanas de trabajar así día y noche, mi espalda lo gritaba, lo lamentaba todo el tiempo, pero el ver como mi mesa, mi stand lleno de cosas que yo misma había hecho, era como súper satisfactorio a pesar de todo el cansancio. Yo creo que al final de cuentas cuando quieres un proyecto, por más que te canses, tu objetivo principal siempre tiene que ser como llegar, ver
tu producto ahí exhibido. O sea, ese tipo de cosas son las que hacen que el cansancio valga la pena. No todo fue color de rosa con mi marca. Yo creo que he tenido muchos más problemas de los que uno se podría imaginar. Desde quedarme con mucho producto parado porque de plano había algo que no estaba funcionando en mi estrategia y la gente no estaba interesada en comprarme mis cosas, hasta estar demasiado confiada con las personas y confiar en personas equivocadas que al final de cuentas no fueron ningún beneficio para mi negocio. Actualmente yo sigo teniendo la marca, me sigue encantando hacer cada uno de mis accesorios, darme cuenta que a la gente le gusta ver sus caras cuando me compran algo, ver sus fotos, y la verdad es que yo no creo dejar mi marca en mucho tiempo porque de verdad es algo que me hace sentir muy bien. Con el paso del tiempo yo he tenido que irme como innovando en las cosas que vendo. Ya vendo como collares, uso distintas piedras, he cambiado de proveedores, he tenido que ajustar los precios. Han sido muchísimas cosas las que yo he aprendido con mi marca. Es súper bonito ver que una idea que empezó como algo para ganar dinero y ayudar en mi casa terminó siendo algo que completamente me cambió la vida, que me ha enseñado muchísimas cosas y que gracias a toda la experiencia que yo he tenido en este tiempo es que ahora puedo contarles a ustedes cómo es este mundo del emprendedor. Pues esta fue la historia de cómo surgió Talara MX. Si tienes algún comentario por hacerme o alguna sugerencia o quieres contarme cómo empezaste con tu propia marca, no olvides dejarlo aquí en los comentarios o puedes contactarme también en las redes sociales de Yo Soy Car Online. Espero que te haya servido mucho la información de hoy y nos vemos la próxima semana en otro video. ¡Adiós!